Buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy el Padre Jesús Mariscal y estoy aquí en la catedral para servirles, orar con ustedes y por ustedes. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo y en la tierra.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días el joven Samuel servía en el templo a las órdenes del sacerdote Elí. Una noche, estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Respondió Elí: Yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel se fue a acostar, volvió el Señor a llamarlo, y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel: Ve a acostarte y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Este respondió: Habla, Señor, tu siervo te escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él, y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Palabra de Dios. Hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito, me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios.
Carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cuerpo no es para fornicar, sino para servir al Señor, y el Señor para santificar el cuerpo. Dios resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Y el que se une al Señor se hace un solo espíritu con Él. Huyan, por lo tanto, de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa una persona queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O es que no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y habita en ustedes? ¿No son ustedes sus propios dueños? Porque Dios los ha comprado a un precio muy caro. Glorifiquen pues a Dios con el cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos podemos sentar. ¿Qué es lo que buscas? Cuentan la historia de un monje ermitaño
que estaba pues en el monte. Estaba allí siempre con su perro. Y un día un joven que quería ser santo viene y le pregunta que cómo es que mucha gente, incluyendo él mismo, muchas veces parece que encuentran al Señor, a Dios, y pasan por desiertos en su vida y siguen muy fervorosos en su fe, muy devotos, pero eso nada más les dura un tiempo. Y este joven le preguntó al monje que por qué pasaba eso, por qué alguien que parece tener alguna conversión o un encuentro con Dios, al principio son muy fervorosos y muy devotos, muy dedicados a la oración, a la vida de Dios, pero luego pasa un tiempo y se desvanece aquella devoción. Entonces este monje, muy sabio, le cuenta una historia y le dice: una vez estaba yo aquí viendo el pasaje aquí en el monte con mi perro y de repente pasa un conejo y mi perro se deja ir atrás del conejo y lo persigue con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, y lo sigue entre las hierbas, entre las rocas, entre las espinas, entre el monte que está aquí alrededor, entre cercas, con mucho coraje, con mucha valentía. Y en el tramo que iba siguiendo al conejo, otros perros que estaban allí vecinos se unen a la persecución del perro del monje. Y van todos los perros, 5 o 6 perros atrás de este conejo que pasa por agujeros, cercas, espinas, partes áridas, hierbas. Y poco a poco los otros perros se van desafanando de la persecución y el último solo queda el perro del monje, que sigue el conejo hasta el final. Y entonces el joven, como igual que tal vez nosotros nos estaremos preguntando, ¿y eso qué tiene que ver? La persecución del perro y el conejo con la santidad, con la devoción de nosotros. Y el monje le responde: es que no has entendido la historia. Mi perro siguió el conejo hasta el final, o siguió en esta persecución hasta el final, porque el perro había visto el conejo. El perro sabía lo que buscaba, lo que quería encontrar al final de su persecución. Los otros perros nada más se unieron a la persecución del otro porque tienen instinto de manada, de animal, nada más por ir siguiendo algo que ni siquiera habían visto. Y por eso hoy creo que es una buena pregunta para reflexionar. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscamos? ¿A quién sigo? Hoy en el Evangelio, Juan el Bautista nos dice a quién deberíamos de seguir. Él y sus discípulos esperaban al Mesías, al ungido. Y cuando lo ve, él lo reconoce. Y le dice a sus discípulos, Juan el Bautista, les dice: allí está el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Eso es lo que Juan el Bautista buscaba, el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y sus discípulos de él estaban preparados para reconocerlo también, y por eso lo siguen. Pero ¿por qué le decimos el Cordero de Dios a Jesús? Jesús es un hombre como nosotros, un hombre que es Dios también.
¿Por qué le decimos el Cordero de Dios? ¿Por qué Juan el Bautista le dice el Cordero de Dios? Si se recuerdan, y en un momento lo vamos a experimentar de nuevo, a la hora de la consagración, cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. ¿Y por qué le decimos a la Eucaristía que es el Cordero de Dios? Para entender un poco por qué Jesús es el Cordero de Dios, debemos regresar al principio, cuando Israel, los hebreos, estaban de esclavos en Egipto. Si se recuerdan, los egipcios tenían de esclavos a Moisés y a toda la gente de Israel. Luego un día Moisés se encuentra con Dios y Dios le dice: tú vas a sacar a mi gente de la esclavitud de Egipto. Moisés va y habla con el faraón, no entiende. Después de 10 plagas, la última plaga le dijo al faraón que sería la muerte de todo primogénito y que también pasaría lo mismo con los hebreos, solo que a los hebreos Dios le dijo que para que sus primogénitos no murieran tenían que sacrificar un cordero y con la sangre del cordero ponerla en la puerta de sus casas, pintar la puerta de la casa de cada quien con la sangre de ese cordero. Y así cuando el ángel de Dios pasara para llevar la vida de cada primogénito, pasaría por donde está marcada la puerta con el cordero y allí no se llevaría la vida del primer varón de la familia. El faraón pues no hizo caso. Cuando se llega el día, los hebreos hacen lo que el ángel les dijo, matan un cordero, con la sangre del cordero pintan sus puertas. Cuando pasa el ángel de la muerte, por decir así, el ángel de Dios, que causa la muerte para los primogénitos, pues a los hebreos no les pasa nada, a sus hijos. En cambio, a los primogénitos de los egipcios, incluyendo el primogénito del faraón, sí mueren. Y ese cordero, por ese cordero que sacrifican, finalmente el faraón entiende que los hebreos sí tienen un Dios verdadero y muy poderoso y los deja salir de Egipto. Ese sacrificio de ese cordero los saca de la esclavitud de Egipto, pero esa no es toda la esclavitud en la que ellos se querían y nosotros aún queremos salir, que es la esclavitud del pecado. Mientras que ese sacrificio de cordero se sigue repitiendo por los siglos, porque los hebreos tenían que sacrificar en la Pascua un cordero para purificar sus pecados. Y purificaban miles y miles de corderos cada año. Y ellos, ¿por qué esperaban al Cordero de Dios? Un Cordero, un Salvador, que salvara al pueblo hebreo de la esclavitud para siempre. Entonces el cordero que sacrifican los hebreos en Egipto está prefigurando al Cordero de Dios, al Cordero sin mancha, al Cordero perfecto, para el sacrificio perfecto y el último sacrificio de todos, que nos compra la vida eterna. Con la sangre del Cordero de Dios marcamos nuestra alma, nuestros hogares, nuestras familias y ya somos libres de la muerte eterna. No podemos entrar, tenemos la oportunidad de ganarnos la vida eterna. Entonces Jesús es el Cordero perfecto, es la víctima perfecta sin mancha que gana la salvación para nosotros. Y eso es lo que Juan el Bautista, todos los hebreos esperaban, el Salvador del pueblo hebreo. Mientras que Moisés con el cordero aquel salva al pueblo egipcio, al pueblo hebreo de la esclavitud de los egipcios,
Jesús nos salva de la esclavitud del pecado. Él es el Cordero de Dios, la víctima perfecta que nos limpia y purifica nuestra alma. Y después de este sacrificio ya no tenemos que sacrificar corderos como lo hacían antes, porque Él es el sacrificio perfecto, en el cual le damos todo honor y toda gloria a Dios. Y es por eso que se puede reconstruir el puente que se había roto con el pecado original. También en la hora de misa, en la elevación de la Eucaristía, el sacerdote dice: todo honor y toda gloria a Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso nosotros? Nosotros no podríamos hacer eso. Solamente Dios mismo puede hacer eso. Solamente su Hijo, que es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, puede hacer eso. Por eso el sacerdote ofrece a la perfecta víctima, a Dios mismo, al que puede dar todo honor y toda gloria a Dios. Nosotros no, pero Jesús sí puede. Entonces eso es lo que buscamos, lo que debemos buscar, el Cordero de Dios que limpia nuestra alma, que limpia el pecado de nuestra vida y nos da la libertad verdadera que nos deja entrar en la vida eterna. Juan el Bautista y sus discípulos lo pudieron reconocer porque ellos ya lo estaban esperando. Y cuando uno espera a alguien, cuando uno espera algo, se prepara. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros? ¿A quién esperamos? ¿A quién buscamos? Ellos estaban preparados y por eso lo pudieron reconocer. Y si se fijan después que van y lo hablan con Él, con Jesús, con el Cordero de Dios, Jesús les dice, no les dice que es Él el Mesías, sino que les dice: vengan y vean. Y esto representa una oración, un tiempo de madurez. Por eso tal vez el joven, al principio, que hablamos de la historia, dice que mucha gente busca a Dios, lo encuentra, parece tener un encuentro y están muy devotos, muy fervorosos en su oración por un año o algún tiempo y luego se desafanan, se alejan. En cambio, los discípulos de Juan el Bautista, cuando encuentran a Jesús, Jesús les dice: vengan, pasen un tiempo conmigo, vean lo que hago, vivan conmigo, prepárense. Estaban preparados para reconocerme, ahora deben prepararse para llevar mi mensaje a los demás, para llevar una vida cristiana, una vida de fe. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Muchas veces también nosotros nos pasa que tenemos algún encuentro con Dios, algún retiro espiritual, o a veces nada más en una misa o leyendo la Biblia, y nos nace alguna devoción, algún fervor nuevo, una energía o entusiasmo nuevo por Dios, pero luego se nos puede desaparecer. Para que eso no pase, debemos de tener paciencia y pasar tiempo con Jesús, como lo hace los discípulos. Pasar tiempo con Él en la oración, pasar tiempo con Él en misa, que es la oración más grande de todas. Y así poder no solamente reconocerlo, sino que llevar a Jesús, al Cordero de Dios, a los demás. Y así como Juan el Bautista lo reconoce y lo muestra a sus discípulos y dice: allí está el Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios. Si nosotros también pasamos tiempo con Él en la oración, en silencio, en misa, también nosotros podremos decir lo mismo a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra comunidad. Y no vamos a tener que apuntar a nadie más, pero con nuestra propia persona, con nuestro propio testimonio de vida, podremos decir siempre un constante: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que da vida, que quita el pecado, que nos da esperanza. El Cordero de Dios que nos ama tanto que dio su propia vida por nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, hoy el Evangelio nos invita a estar preparados y a pasar tiempo con Jesús para poder seguir adelante siempre y nunca perder la fe, nunca perder nuestra devoción. Y cuando
estemos fuera de nuestra casa o en nuestra propia familia, que siempre podamos decir, este es el Cordero de Dios, con nuestro propio testimonio de vida. Y podamos invitar también a los demás a misa y ver y tener un encuentro con el Cordero de Dios en la Eucaristía. Entonces, ¿a quién buscas? ¿Qué es lo que buscas en la vida? O tal vez nos deberíamos de preguntar, ¿cómo estás mostrando al Cordero de Dios con tu vida? Nos ponemos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en el infinito amor y misericordia de Dios, ahora le presentamos nuestras peticiones, necesidades y las necesidades de la Iglesia. Para que la Iglesia supere las divisiones y permanezca unida en un solo espíritu y un propósito común, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que los líderes políticos y gobernantes encuentren inspiración en los valores del Evangelio y gobiernen con honestidad y justicia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos los que han trabajado por los derechos civiles vean resultados de sus esfuerzos en el trato que damos a los demás, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que todos los que sirven a nuestro país permanezcan seguros, especialmente los miembros del Ejército y nuestros socorristas nacionales, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Para que nuestra comunidad de fe reconozca a Jesús en el pobre, el inmigrante y el discapacitado, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos también, Padre, por todos los enfermos, especialmente por Esperanza Guzmán, Hilario Guzmán, Atanasio Guzmán y toda la familia Guzmán. Y todos los que están enfermos, roguemos al Señor. Por el fin de esta pandemia y por todas las familias que sufren por algún familiar o ellos mismos, que Dios los fortalezca y les dé fe, roguemos al Señor. Por nuestros fieles difuntos, que descansen en la paz de Cristo, roguemos al Señor. Y por todas las intenciones que aún tienen en el silencio de su corazón. Roguemos al Señor. Escucha, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo y concédenos lo que te pedimos, confiados en tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos podemos sentar.
Todo lo poco que soy, yo te lo ofrezco. Todo el vacío que soy, yo te lo ofrezco. Todo el tiempo que perdí inútilmente, buscando gloria sin ti, yo te lo ofrezco. Todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. La sonrisa que negué al que sonríe, la mano que no tendí al que llamé, las frases de amor que no digo mi lengua, los besos que yo dejé se me murieron, todo el amor que manché con mi egoísmo, todo lo que pude ser y que no he sido, lo que yo pude salvar y se ha perdido, lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Lo pongo en tus manos inmensas pidiendo perdón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio, alabanza de su nombre, para nuestro bien y de todas sus ángeles. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos misterios, porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar, y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Santo, santo, santo,
es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos, para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas, los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna, porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan. Te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo José, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por acompañarnos, los esperamos la siguiente semana. No se nos olvide, hacernos un examen de conciencia de nuestra vida, preguntarnos a quién busco, a quién sigo en este mundo y a quién muestro con mi vida. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría de nuestro Señor resucitado sea nuestra fuerza, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te ha escogido hoy, tienes que partir. Dios te ha escogido hoy, deja tu casa y ven. Dios te ha escogido hoy, ven. Dios te ha escogido, tienes que llorar. Dios te ha escogido.